Estimados amigos, Johan Ramírez Chávarri, como todos los domingos, en vuestro programa Presente y Futuro. Y bien, dando inicio a nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos a José Vega Antonio, quien nos está presente acá en el set de Bets Cable para comentarnos la actualidad política. ¿Qué ha pasado en esta semana, don José? Sí, buenos días. Mi saludo a todos los conciudadanos compatriotas y la audiencia que tiene este medio tan importante de comunicación, que es un medio democrático de apertura para todos los sectores sociales de nuestra patria. Bueno, la verdad, primero expresar mi indignación por la forma como es que la policía, por órdenes del gobierno, invadieron los fueros universitarios, la decana Universidad San Marcos. No es posible que actúe así la señora Dina Boluarte. Nos hace recordar la década del 90, cuando el fujimorismo también actuó de similar manera. Creo que las condiciones eran otras. Por cierto, por aquellos años vivíamos un momento difícil, socialmente hablando, por el fenómeno del terrorismo de Sendero Luminoso. Hoy día no hay justificación alguna porque un centro pueda cobijar solidariamente, pueda permitir entre los estudiantes poder recibir a nuestros compatriotas estudiantes de la región del sur. Las fuerzas policiales ordenadas por orden del gobierno pretendan, inclusive han hecho detenciones arbitrarias, violentando todos los derechos que tienen que ver con el debido proceso. Han hecho actuaciones, por ejemplo, se ha violentado la autonomía universitaria. Acá no se respeta. Por eso nosotros exigimos a este gobierno que actúe en los canales democráticos, no use la fuerza antes que la razón. Ella tiene que entender que ella ha sido elegida en una plancha presidencial con un plan de gobierno, una plataforma que no es la que hoy día le están dando como consigno receta los grupos de poder aliados de este contexto. Porque es verdad, cuando el señor Otaro la fue a buscar el apoyo al Parlamento, en la primera declaración manifestó que eran sus aliados los fujimoristas. Bueno, ellos son libres de escoger sus aliados, pero nosotros consideramos que la conducta del actuar del gobierno es represivo, está militarizando el país y no es la mejor respuesta a las demandas sociales, al reclamo social que están haciendo los sectores del sur de nuestra querida patria en el país. Un detalle, venía escuchando yo en una radio, la justificación por parte del gobierno es el estado de emergencia. Estando en estado de emergencia, digamos que se puede irrumpir. Claro, no de la manera que lo han hecho, pero eso es lo que, digamos, resulta ser legal esa intervención. No, o sea, pretender decir que estamos en estado de emergencia, violentamente romper las puertas y con tanques por orden del gobierno, es una muestra de falta de liderazgo, debilidad y falta de credenciales democráticas del gobierno. La verdad, está recibiendo consignas o recetas de los grupos de poder perdedores, de los grupos en el Parlamento, que no representan hoy día una fuerza política mayoritaria en el país. Ellos han perdido las elecciones. Y la señora representa a un gobierno, a un sector que ganó este proceso electoral con una propuesta, con un plan de gobierno. Por lo tanto, justificar que estamos en estado de emergencia para violentar y actuar de la manera como rompiendo inclusive la autonomía universitaria, pero además avasallando la dignidad humana. No Cierto. Es posible que a los estudiantes lo hayan puesto en el piso como si fueran delincuentes. O sea, eso no es dable, pues nuestra enérgica protesta, reclamo a esta actuación de verdad de una manera fascistoide de este gobierno, que consideramos que no es el mejor camino para atender, resolver los problemas sociales que se están viendo, que están creciendo en nuestro país. Creo que esto genera mayor rechazo y seguramente la solidaridad de otras universidades, de otros estudiantes, de otros claustros universitarios que van a responder solidariamente frente a un acto de atropello, avasallamiento y un allanamiento ilegal para nosotros, porque no es legal que se tengan que ir a esa universidad justificando encontrar qué. O sea, hoy día, ¿qué buscan? Terroristas que hoy día la están inventando en su cerebro. Los terroristas, miren, cuando Sendero de la década del 80 empezó realmente a pretender en el país generar caos y terror, creo hubo un trabajo de servicio de inteligencia del GEIN que lo derrotó y logró capturarlo vivo a Ismael Guzmán, este terrorista sanguinario, que era una persona que generó en el país, era una organización militar clandestina. Estos terroristas nunca dieron cara, nunca movilizaron masas, nunca dirigieron
a grandes sectores de la sociedad organizada. Eso lo tenemos que tener claro, porque hoy día pretenden decir que Sendero moviliza el país. Es una ofensa a la inteligencia de los peruanos, y pretender de esa manera criminalizar la respuesta de parte del gobierno, lejos de atender y entender que los reclamos postergados, olvidados de estos pueblos nuestros del sur, reclaman con justa razón, porque estos gobiernos no hacen nuestras riquezas, no han sido atendidas muchas demandas que, verdad, por años fueron olvidadas y traicionadas por los gobiernos corruptos que han saqueado recursos del país. Este gobierno, esta señora Dina Boluarte, está olvidando su rol como mandataria hoy día de transición, de responder realmente buscando la herramienta del diálogo, el entendimiento, no arremetiendo con la fuerza del orden en función de silenciar y callar las demandas, reclamos de los estudiantes y fundamentalmente de los pueblos del sur de nuestra querida patria. Un detalle ahí a tener en cuenta, ¿no? Porque pareciera que el poco talante político de algunos exmilitares, ahora congresistas, porque la gente en cierta forma pues ya está asociando como algo normal, el que es de izquierda ya ahora es terrorista, y el que es de derecha resulta ser pues un antiterrorista. Entonces el haber digamos generado ese estigma, está muy bien la aclaración respecto de Sendero, ¿no? Si esta organización sí, efectivamente, nunca movilizó, o sea, siempre estuvo en la sombra. Clandestinos. O sea, eso es importante mencionarlo para que la población lo sepa, porque el derecho de protestar es algo natural. Todo ser humano tiene derecho a la protesta, y evidentemente hay que solidarizarse pues con jóvenes que hemos visto pues que los han tirado al piso, han requisado como si fueran pues unos viles delincuentes, cosa que verdaderamente no está bien, ¿no? Yo como docente universitario también me sumo a esa indignación, en la medida de que el abuso de esa fuerza lo que genera es que más gente se solidarice, ¿no? ¿Cómo ve esto? ¿Qué va a pasar? Dina Boluarte, no creo yo de que la presidenta, digamos, haya dado esa disposición. Veo sí torpeza por parte de quien ejecuta ciertas atribuciones, o quien tiene ciertas atribuciones o capacidad de decisión para llevar a desarrollar su accionar respecto de alguna protesta que genere pues daño y perjuicio a los bienes del Estado. Al respecto, ¿qué piensa de Dina Boluarte? ¿Es conveniente que renuncie o que todavía esto en el tiempo de acá al año que viene generar las pequeñas reformas electorales que pudieran, digamos, dar una mayor plataforma de participación para más partidos políticos? Bueno, lo que ocurre es que la señora Dina Boluarte ya ha cruzado la barrera de lo que representa la gobernabilidad en el país, de lograr disuadir, persuadir, parar o frenar estas demandas sociales de protestas, que es verdad han desbordado. Pero si un estadista, un mandatario, no tiene capacidad de liderar esta situación social de un sector importante del Perú profundo, el sur del país, que son los, creo, la mayoría de ellos, o absolutamente este sector importante, no han perdido su identidad, su cultura, sus costumbres ancestrales. Es un sector importante que tiene una convicción revolucionaria, y no hay que olvidar en la historia republicana que fue donde se gestaron grandes actos y hechos como la de Tupac Amaru, Micaela Bastías y muchos próceres, los hermanos Angulo, muchos próceres que anticiparon a la independencia del país. Por lo tanto, no hay que olvidar la historia del país. Esos sectores de verdad nos dan ejemplo, que tienen de verdad la verdadera identidad cultural. Hasta podríamos decir también, porque en nuestro país todavía hay racismo, no han perdido la valoración de su cultura ancestral, de sus raíces. Ya, el Perú de todas las sangres que decía José María Argueda se debe aplicar en la medida que hoy día la clase política gobernante como la de hoy no hace una correcta interpretación de un fenómeno social que vive hoy el país, donde no hay líderes, no hay un líder que lo esté movilizando. Son los pueblos, las comunidades, de una manera una autoconvocatoria nunca vista en el país, que se han movilizado frente al hartazgo y al cansancio, por lo menos teniendo en cuenta que estas 3 décadas
de los últimos años hemos tenido 6 o 7 presidentes ladrones y corruptos que han saqueado los recursos públicos. Y tampoco no dejar en cuenta que también en las regiones hay alcaldes corruptos, gobernadores corruptos. Y las grandes demandas de esta región de nuestra patria, en el tema agrario, por el friaje, la educación, la salud pública, los derechos fundamentales elementales para una vida digna, no han sido atendidas. Y por lo tanto, ¿de qué forma van a reclamar? Tienen que protestar, movilizarse, marchar. Nosotros no aprobamos la violencia, venga de donde venga. Pero sin embargo, no es equiparable también que las fuerzas del orden, que las fuerzas públicas que está al mando del gobierno del Estado de la ciudad Dina Boluarte tengan que reprimir hasta la muerte. O sea, los bienes materiales públicos, privados, es verdad, no estamos de acuerdo por la destrucción, por el vandalismo que se ha generado, que a veces desborda las luchas sociales, pero frente a ello el Estado no puede ordenar o consentir que la represión llegue a disparar balas y asesinar. Eso ya no es defensa legítima, eso es usar los mecanismos irracionales que no están inclusive en los tratados internacionales, los derechos humanos, no hay respeto a los derechos fundamentales que están establecidos en los derechos humanos, que es suscriptor del país. Se está violentando los derechos humanos. Por nosotros exigimos al gobierno que cese el accionar, la represión brutal y salvaje que tengan que atentar contra la vida. Tiene que tener la capacidad de tener que disuadir, de tener que frenar, parar de alguna manera cualquier desmanes que puedan haber, pero de ninguna manera usando mecanismos que tengan que privar la vida a las personas. Nosotros consideramos, compatriotas, que en este contexto la señora Dina Boluarte ha quedado descalificada. La señora Dina Boluarte, hoy día el clamor social en el país es que renuncie. Y nosotros hemos planteado también la renuncia inminente de la señora Dina Boluarte y también la convocatoria en el Parlamento a una nueva mesa directiva, elección de una nueva mesa directiva, porque el señor Williams no tiene credenciales democráticas. Él firmó la carta de sujeción de Montesinos. Él además tiene una situación grave de una denuncia pública por lo que ha significado en el Andahuaylazo la muerte de 4 policías. La represión llevó a la muerte de 4 policías, se cometió un crimen de Estado, hay las pruebas. Por lo tanto, compatriotas, en nuestro país, esta pacificación lleva definitivamente un camino inminente de la renuncia de la señora Dina Boluarte por los resultados que ha venido, que esta represión ha generado la muerte de más de 52 compatriotas en el país. Nunca ocurrió en los últimos años. Y esto no puede ser que se muestre la indiferencia, la indolencia de algunos políticos de la derecha más cavernaria representada en el Parlamento, que no les interesa la vida y creen ellos recreando, ni ellos mismos saben el fenómeno que pasó, no tiene una correcta interpretación, análisis de este fenómeno terrorista que vivió, asoló el país décadas pasadas. No es hoy día que Sendero esté movilizando las calles o al pueblo. Eso es una fantasía realmente irracional que solo existe en el cerebro de estas personas que están haciendo daño, y eso genera más crispación. Le dicen terroristas, agitadores, los llaman informales. Señores, estos congresistas, que son principalmente el grupo de renovación, del fujimorismo, de Avanza País, los informales son casi el 80% de trabajadores que se han creado, que se han gestado sus propias fuentes de trabajo. Son los que mantienen la economía del país. Así que no tratemos de tratarlo con desprecio, con desdén, porque ellos de nuestra parte tienen el reconocimiento y admiración por ser la base de la economía popular en nuestro país. Más respeto por ellos y a una correcta interpretación de lo que está pasando hoy, que la población de una manera se han autodeterminado, se han autoconvocado, se están movilizando porque están cansados de sus representantes. Es el momento, este espacio, de tener que lograr construir a partir de una nueva Carta Magna, de un nuevo contrato social en nuestro país, y para eso exigimos también al siguiente gobierno que suceda de transición que convoque un referéndum. Consultemos al pueblo. Si esta derecha cavernaria dice que no hay mayoría, el pueblo lo dirá.
pero que no detengamos hoy día este clamor popular que es la demanda de reclamo, así como las nuevas elecciones inmediatas del mismo referéndum y la renuncia de la señora Dina Boluarte para poder calmar, frenar todo este acto de violencia y respuestas que ha generado muertes en nuestro país. Muchos refieren de que, claro, si Dina renuncia, las elecciones serían con los 12 partidos existentes. En ello no, digamos, no estaría postulando, si lo vemos de actores políticos, no estaría postulando Hernando de Soto, no estaría postulando el Mayor Antauro. Digamos que si ya lo vemos con partidos con marca, ¿no? Estaríamos hablando de Alianza para el Progreso, Podemos, ahora último el Partido Patriótico. Entonces, ¿cuál es cómo encontrarle pues la posibilidad de que los actores políticos, en tanto no teniendo partido, estarían participando luego no teniendo digamos, la legalidad para hacerlo? Yo creo que ese es un tema importante tu pregunta, John. Mira, el Parlamento, hay que recordar la década 2000, en el Congreso pasado, donde hubo la crisis del fujimontesinismo con los videos fujimontesinistas, se generó una crisis que generó inclusive la censura de la señora Marta Hildebrand, y en ese proceso el Congreso era una bancada integrada por Unión por el Perú y Acción Popular. Ah, interesante. Acción Popular tenía a Valentín Paniagua, Pedro Morales, Lucho Bueno. Unión por el Perú, Daniel Estrada, Henry Piz y Gloria Helfer. De esta bancada se promovió, era el corredor político, esta bancada promovió la figura del doctor Valentín Paniagua a la presidencia del Congreso y su postulación contra Ferrero, que representaba al fujimorismo. El 19 de noviembre de 2000, Valentín Paniagua, con respaldo de muchas fuerzas políticas representadas de esa época en el Parlamento, incluye un sector cansado y un poco desilusionado del fujimorismo, apoyó a Valentín Paniagua, y Valentín Paniagua ganó las elecciones, reitero, el 19 de noviembre de 2000. Y el 22 de noviembre de 2000, el ladrón corrupto japonés y cometió delito de lesa humanidad renunció por fax, se fue a Brunei, se fue a Japón, renunció por fax, y el 22 de noviembre de 2000 fue presidente de transición Valentín Paniagua, quien convocó luego al al embajador Javier Pérez de Cuellar como el premier de la República, que fue fundador de nuestro partido Unión por el Perú. Por lo tanto, ahí está la historia, y por lo demás el Parlamento debe recordar. Por ejemplo, cerró una legislatura hoy y a los 2 o 3 días convocó la otra legislatura para convocar las elecciones para el año 2001, abril 2001, a 4 meses y medio. Por lo tanto, y las reglas se cambiaron para facilitar que participaran todas las fuerzas políticas. Hoy día este Parlamento tiene esa obligación moral. Yo creo que hay un sector importante que quiere los cambios y que dé la apertura y permita la participación. Por esta vez se suprima lo que la ley de alguna manera impediría, que tenga que ser militante de un año. Como un tema excepcional, histórico en el país, se tengan que suprimir ciertas reglas para permitir una participación que la propia Constitución establece. Derecho a elegir, ser elegido, y el derecho a participación. Y de esta manera logramos probablemente la participación de todos los nuevos líderes que tienen las posibilidades de ser los próximos presidentes y gobiernos de nuestro país. Yo creo que hay posibilidades, y el reto, el desafío está en este Parlamento, que debe ser la reforma de apertura para que todas las fuerzas políticas y los nuevos liderazgos participen de este nuevo proceso electoral en nuestro país. Digamos que de Acción Popular estaría saliendo nuevamente quien debiera ser presidente en de renunciar Dina Boluarte. No sé si... Mencionaron, por ejemplo, a la congresista Silvia Montesa. Hay varios parlamentarios, creo, excepto los que ya están en la mesa, podrían ser los próximos candidatos a la mesa. Hay muchos parlamentarios del sur del país. Hay parlamentarios, creo, que han tenido una conducta, un actuar de alguna manera con muestras claras de credenciales democráticas, posturas democráticas, con una muestra claramente de tener capacidad de concertar, dialogar, buscar consensos, acuerdos, que los hay. Es verdad, también hay una derecha recalcitrante, intolerante, militarista, golpista, obstruccionista, represora, que está representada por el fujimorismo, por Renovación y Avanza País,
que tienen un poco una mentalidad retrógrada, que no entienden que la política también es concertar, dialogar fundamentalmente, no usar la fuerza antes que la razón. Esa es parte del ejercicio democrático. Falta hacer mayor docencia política, es necesario hacer pedagogía política con ejemplo, pero la forma como están aplicando estos que 16 meses impulsaron la vacancia de Pedro Castillo, que demostró también ineptitud, incapacidad para enfrentar esta situación del obstruccionismo de la derecha más cavernaria a representar el Parlamento, y terminó finalmente él mismo provocando que lo vacaran. Y hoy día la señora Dina Boluarte, no sé, no ha dado la talla de ser una estadista que pueda llevarnos a buen puerto. Lejos de llevar un gobierno de transición pacífico, concertado, dialogante, está usando la fuerza antes que la razón, una represión como la de ayer, condenable, de cómo se ha invadido los fueros universitarios de la decana Universidad de San Marcos. Nuestra solidaridad y apoyo, respaldo a los estudiantes que han sido vejados, su dignidad, de la forma como han sido tratados. Nuestro rechazo y condena a esa actuación de las fuerzas policiales que han sido ordenadas por este gobierno, que no merecen los estudiantes ser tratados, porque ahí están los nuevos liderazgos, las nuevas generaciones, que hay que respetar también, que haya posiciones críticas para construir una nación más unitaria, más solidaria, una nación patriótica, nacionalista, revolucionaria, para transformar nuestra querida patria en nuestro país. Muy bien, excongresista, caramba, de verdad es importante la apreciación. Sí nos lleva a entender de que serán los jóvenes ahora que han estado inmersos en a través de esta acción de la policía en la universidad, los que en cierta forma le den la chispa a este recambio de la política. Muy bien. Así es. Muchas gracias, amigo. Le damos siempre bienvenido acá a nuestro programa. Y nos vamos en corte comercial y continuamos con nuestro siguiente invitado en Más Presente y Futuro por Vets Cable Televisión.